Hoy estamos otra vez en este formato de conversación, lamentando su muerte, recordando sus canciones, recordando su amistad, y con dos personas que quiero mucho, que uno es un maestro grandísimo y la otra también. Para mí, Gerardo Arriola, periodista mexicano del periódico La Jornada, que está con nosotros hoy, y Ailín Torres Santana, que es especialista, psicóloga, especialista en temas de género, activista, analista social, estudiante actualmente de un postdoctorado sobre estos temas. Reside ella en Ecuador. Gerardo está desde Ciudad de México, estamos conectándonos. Ellos están muy serios, pero ya se reirán. Estamos conectándonos para hacer esta conversación en tiempos de coronavirus, en tiempos en que no nos podemos abrazar, en que no nos vamos a ver durante unos meses. Desgraciadamente hay una situación muy difícil que estamos viviendo todos. Ailín, desde Quito, en un país que está viviendo una situación especialmente grave, y Gerardo desde México, donde recién acaban de ser, digamos, reforzadas las medidas de confinamiento para tratar de evitar que aumente la infestación de las personas y que se convierta en un verdadero problema, aunque tengo entendido que está bastante contenido. Vamos a empezar entonces. Ailín, cuéntanos qué estás haciendo, cómo estás viviendo este momento. Tienes información seguro de primera mano de este amanecer, qué es lo que está pasando en Ecuador ahora mismo. Danos ese reporte como si fueras nuestra corresponsal allá. Buenos días a los dos. No puedes empezar hablando de Aute y de la noticia de su fallecimiento y esperar que haya demasiada risa en este primer minuto. La noticia de la muerte de Aute esta mañana ha sido obviamente un golpe durísimo en medio de la tragedia que ya estamos viviendo. Y además Aute, habiéndole cantado tanto a la vida y a la muerte casi en iguales proporciones, pues amanecer con esta noticia es como recordar la fragilidad también de la vida, ¿no? Como si hiciera falta todavía recordarla más en estos momentos. Bueno, como tú decías, yo en realidad resido entre Ecuador y La Habana. Realmente llegué a Ecuador hace poquito, llegué el 10-11 de marzo y el 15 cerraron las fronteras. Supuestamente venía por una semana y aquí estoy. No pudiste salir más de Ecuador, o sea, te agarró allí y ya no podías regresar a La Habana. Claro, porque es que de hecho desde Ecuador yo iba a otro lugar porque por temas de trabajo y entonces se fueron suspendiendo las cosas de forma encadenada. Luego cerraron completamente las fronteras en todos lados y bueno, acá estoy. Ecuador también es mi casa, Quito también es mi casa, pero bueno, en estas circunstancias también de cambio súper intenso, ¿no? Acá, como tú decías, Ecuador está siendo uno de los epicentros de la pandemia del coronavirus en América Latina. Yo diría que el epicentro del coronavirus, si lo miramos en términos de la cantidad de contagios per cápita. La cifra más actualizada es la de ayer. Ayer teníamos confirmados aproximadamente casi 3.400 personas contagiadas, 3.668, algo así. ¿Y cuántos fallecidos? Y oficialmente hay declarados 175 fallecidos, pero eso es una subdeclaración del todo. Se sabe que las cifras son mucho mayores. Un porciento muy alto de los contagios y de los fallecimientos están siendo en la provincia del Guayas y muy específicamente en la zona de Guayaquil, que ahora mismo condensa el mayor ¿Qué está pasando dramatismo. en Guayaquil? ¿Qué está pasando en Guayaquil, Lili? Porque estamos viendo imágenes terribles de personas que están teniendo que incinerar a sus seres queridos en la calle porque no hay supuestamente capacidad o no se ha articulado un método para que las autoridades puedan canalizar el número de muertes y los cadáveres propiamente. ¿Qué está pasando ahí según tu visión?
la incapacidad de manejo político de esta crisis está siendo completamente exhibida en Guayaquil, y lo que está mostrando no es la coyuntura, obviamente, es una base de desigualdad importante, de despotismo político también muy importante, de impunidad también en el mal manejo de las instituciones y de las figuras institucionales. Y ahora mismo han salido muchos análisis de por qué está sucediendo esto en Guayaquil, además de la desidia política respecto al sistema público de salud y a la gestión misma de las crisis. Por supuesto, ahí influyen también otras variables, como que, por ejemplo, el flujo tan constante y tan profundo que hay entre Ecuador y España. Recordemos que la población ecuatoriana es la población migrante más grande que hay en España. De hecho, una de las primeras, o la primera persona con confirmación de contagio en Ecuador, y justamente en la provincia del Guayas, fue alguien residente en España, una mujer residente en España, ecuatoriana, que vino por acá. Entonces hay distintas variables, pero la más persistente y la más aguda tiene que ver con la incapacidad política de manejo de la crisis, con la retirada de fondos públicos para el sistema de salud en general y para el sistema de ciencia también, por supuesto. Guayaquil es una de las ciudades, o la ciudad más desigual, una de las ciudades más desiguales de América Latina. De toda América Latina, exacto. Y la sociedad la ciudad más desigual probablemente de Ecuador. Entonces, te decía que el dato de los fallecidos está completamente subdeclarado, porque en realidad desde que empezó la crisis, sobre todo en las últimas semanas, se recogen de las casas aproximadamente 100 cadáveres diarios en Guayaquil. Esas son personas que no, a las cuales no se les ha realizado la prueba, en las estadísticas. Exacto, no entran en las estadísticas. Entonces está completamente subdeclarada la cifra de fallecimientos, y por supuesto la cifra de contagios también. Según los datos de ayer, igual unas 3.600 personas estaban pendientes de confirmación de contagio, además de los 3.000 y tantas que ya estaban confirmadas. Y ahora te pregunto, Gerardo, ¿cuál es la situación en México ahora mismo? ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo ha reaccionado el gobierno? Da la impresión de que el gobierno mexicano reaccionó con cierta demora. Bueno, yo creo que todos de alguna manera se han demorado en reaccionar, pero ¿cómo ves tú el asunto? Bueno, llevamos 5 semanas de la epidemia, 2 semanas ya con una campaña intensa de reclusión en las casas. A la fecha, bueno, la meta principal es evitar que la curva se dispare de manera vertical, que se aplane. El gobierno habla de una epidemia que puede durar hasta agosto, septiembre, precisamente para evitar un estallido inmediato. Yo creo que está muy a debate, me parece que en todos lados, la oportunidad con la que el gobierno, con la que cada gobierno intervino. La percepción social siempre pues, va mucho más por delante, obviamente, que la de las autoridades. Aquí creo que hay varios problemas estructurales. El más importante creo que es el que más de la mitad de la población económicamente activa está en la informalidad. Es decir, si no trabaja, simplemente no come, no subsiste. Esto es el gran bolsón de población que o está todavía en la calle o de alguna manera está intentando buscar alguna alternativa a corto plazo. El segundo problema serio es el estado del sistema de salud, que ya estaba en estado catastrófico hace tiempo. Es algo que el presidente López Obrador había estado hablando durante los últimos meses de una manera muy intensa, y tan es así que puso en marcha en los primeros meses del gobierno una reestructuración general del sistema de salud, nuevas instituciones, un nuevo esquema organizativo, nuevos sistemas, ampliación de cobertura, traspaso de derechos, en fin. De manera que este es el peor momento para que ocurra una situación de este tipo, si es que hubiera alguno bueno, digamos, ¿no? Pero en realidad la situación actual con un
trasvase de funciones, instituciones, mecanismos. Ya se había producido una crisis de desabasto de medicamentos para las instituciones de atención pública, de modo que la epidemia estalla en un momento extremadamente vulnerable para el sistema de salud. Entonces tenemos estas dos grandes desventajas, la economía informal y el sistema de salud. Yo creo que está por verse todavía, digamos, el timing, el momento en el que el gobierno pudo haber aplicado decisiones. La realidad es de que tenemos un control, es decir, que en el país todavía hay un control importante de la expansión. A la fecha hay casi 1,700 casos y 60 muertos. Comparado con Europa, digamos, o con el caso de Ecuador, pues va todavía bastante bajo, pero no hay que olvidar que estamos apenas, como decía, en la semana 5. La experiencia de Asia y de Europa nos indica que en realidad en torno al mes y medio, a los 2 meses, es cuando vienen los picos más altos. De manera que lo peor no ha pasado todavía. Ya, ustedes los dos están fuera de Cuba, pero los dos están, por supuesto, todo el tiempo mirando mucho la realidad cubana, observando mucho. Gerardo ha sido 16 años de su vida corresponsal en La Habana, corresponsal acreditado, y no de corrido, pero en 2 momentos muy importantes, una vez en los años 90 y luego después de los 2000. Yo quería ahora preguntarles a los dos, ¿cómo leen lo que está pasando en Cuba? ¿Cómo valoran la situación cubana? En Cuba se reportan un poco más de 200 personas confirmadas como casos de COVID y hasta ahora solamente 6 fallecidos. Pero está ocurriendo una dinámica, digamos, yo creo que bastante específica o bastante sui generis de contención. ¿Cómo lo ven ustedes? Gerardo, por ejemplo. Bueno, había un artículo de Rafael Hernández en Oncuba, creo que empezó a circular ayer, que llamaba la atención sobre creo que hay un elemento muy importante en la situación, y es que Cuba es una isla. Es una ventaja estratégica pues solamente dable para un territorio insular. Y esto de alguna manera facilita las cosas. Pero bueno, dicho esto, creo también que hay circunstancias que hay que ir viendo. Quizás el tiempo solamente va a decir hasta dónde las cosas se han adecuado. Fue notorio que a partir del primer caso el gobierno tardó varios días todavía en evitar la llegada de aviones, que tiene relación con esto que decía Rafael, la importancia estratégica de tener una isla. Prácticamente tienes la llave en la mano. Más adelante tendremos que ver qué tanto impacto tuvo de una u otra manera. Por lo demás, Cuba tiene una organización institucional y un sistema de salud que permite cierta movilidad y cierta capacidad de respuesta, aunque es notable que la concurrencia en la calle, incluso reuniones informativas hechas con ánimo de información, se estuvieron realizando ya con la epidemia declarada. De manera que todo esto pues tendrá que verse en el curso de las próximas semanas. Hay decisiones. Fue notable que el inicio del cierre de las fronteras se produjo en un momento en el que aparece una instancia institucional fuera del gobierno, el Buró Político, como una especie de giro en la decisión de la estrategia que hasta ese momento era mantener escuelas abiertas, mantener el turismo abierto, incluso invitaciones a que se visitara el país. Todo esto, como digo, tendrá que verse en las próximas semanas. También hubo una cosa muy relevante, quizás en el giro o en el dar el paso hacia adelante en una dinámica de medidas que era prácticamente imposible de evadir. Y es que, no sé cómo lo ves tú, Ailín, la participación de las personas dando opiniones, construyendo criterios comunes, consensos acerca de cómo lidiar con la crisis. O sea, muy tempranamente
Ailín, tú seguramente lo viste en las redes sociales, las personas estuvieron pidiendo por favor que el gobierno cerrara las fronteras, que se evitaran más viajes de extranjeros a Cuba, que incluso se suspendieran las clases prematuramente. Es decir, ¿cómo ha influido también esto? Y no es la primera vez que ocurre en las decisiones institucionales, las decisiones gubernamentales para el enfrentamiento de una crisis como esta. ¿Cómo lo ves tú, Ailín? Primero, como decía Gerardo, yo creo que el pulso de cuáles son las consecuencias que han tomado, que van a tener, el ritmo en la que el gobierno ha tomado las decisiones, es algo que está por ver. El primer caso en Cuba se confirmó el 11 de marzo aproximadamente, si mal no recuerdo, creo que fue el propio día 11 de marzo, con lo cual todavía no llegamos ni a un mes, ¿no? Hay que ver cómo evoluciona. Ahora, también Gerardo comentaba que muchas veces las opiniones de la sociedad civil y las expresiones sociales van adelantadas y las necesidades sociales se expresan de forma un poco adelantada a las decisiones de gobierno. Y eso mismo ha pasado en todos los lugares. Eso mismo ha pasado absolutamente en todos los lugares y en América Latina, mirando también la experiencia europea. Entonces, claro, de hecho, a nivel de comunicación en redes sociales, mucha gente en Europa, en Italia muy especialmente, decía, háganlo, hagan la reclusión voluntaria antes que el gobierno lo indique y tal, porque las consecuencias van a ser estas. Entonces, yo creo que en el caso cubano, efectivamente, si bien no es la primera vez que sucede, esta coyuntura concreta ha expresado una suerte de capacidad de articulación de la opinión pública en las redes sociales que están teniendo expresión institucional y en las decisiones de gobierno con mucha agilidad. Probablemente con bastante más agilidad que lo que ha pasado con otros temas respecto a otros asuntos donde el reclamo social y la capacidad de construir consensos, opinión pública y nudos de opinión también es o más sectorializada, más focalizada, más fragmentada o a temas un poco más específicos. Entonces me parece que se escucha en una voz alta, digamos, la opinión social en Cuba en el caso de las redes, y eso se ve muy directamente expresado también en las decisiones institucionales que han tenido, por otra parte, su propio ritmo. Si bien pueden haber sido cuestionables y en algún momento lo fueron desde las redes sociales y desde la opinión pública fuera de las redes, el ritmo en el cual el gobierno cubano tomó algunas decisiones, por ejemplo, el cierre de las escuelas, cuando se han hecho las personas que han hecho las comparaciones de cuando otros gobiernos en otros países tomaron ese mismo tipo de decisiones, se ve que la respuesta cubana no fue una respuesta lenta. O sea, el cierre de las escuelas se ha producido en otros lugares cuando ya había muchas más cantidad de casos que los que se reportaron en Cuba cuando se cerraron las escuelas. Lo mismo con las fronteras, lo mismo con otro tipo de decisiones. Entonces, efectivamente, las consecuencias que eso tiene o va a tener en el plano epidemiológico y de la crisis sanitaria está por ver, pero lo que sabemos hasta ahora es que se están tomando aproximadamente las mismas medidas que en otros contextos, hasta ahora con un bastante buen resultado, escuchando también a la opinión pública y comparativamente incluso con más celeridad que en otros contextos. O sea, pueden haber algunas medidas que yo creo que deberían tener giros importantes, sobre todo en términos de políticas sociales, pero igual hay que ver, ¿no? A nivel epidemiológico, este momento está súper controlado comparado con muchos otros países de América Latina. Se ha dicho que esta es una guerra, se ha dicho que el mundo va a ser uno distinto, muy distinto. Después se dice que va a haber incluso un nuevo reordenamiento a nivel global de las fuerzas contendientes, digamos, las polarizaciones tradicionales van a romperse, a reorganizarse. ¿Cómo tú lo ves en una mirada amplia desde México, desde un México al sur de Estados Unidos, en su relación con Estados Unidos? ¿Cómo ves tú esta situación? Bueno, creo que hay pocas certidumbres sobre el futuro del mundo, sobre el futuro de nuestros países, pero una de ellas es que se aproxima una gran recesión. En eso creo que no hay duda. El mundo se ha paralizado o semi-paralizado. Las cadenas productivas y las cadenas de valor transnacionales pues se han desarticulado. Reestructurar todo eso va a requerir una inyección de recursos que no sabemos exactamente si se van a disponer o no. El G20 ya ha hablado de una puesta sobre la mesa de una cantidad de recursos. Hasta antes de la crisis sabíamos que había
fondos financieros que estaban fuera del circuito productivo por las bajas tasas de interés. Había tasas negativas en Europa, tasas muy bajas en los Estados Unidos, de manera que hay una masa de dinero que no sabemos si está disponible, no sabemos cómo se va a emplear, no sabemos con qué capacidad de distribución se va a realizar. Entonces, desde ese punto de vista, creo que sí hay un gran reordenamiento, porque, repito, lo que no tiene duda es de que se aproxima una gran recesión mundial. Tampoco sabemos cuánto va a durar, y de ahí se desprenderán posiblemente algunos realineamientos políticos dentro de los países y fuera. En México, pues tenemos una circunstancia, así como Cuba está rodeada de agua, México está rodeado de los Estados Unidos. Entonces, lo que pasa en Estados Unidos será decisivo aquí, y lo que está pasando en Estados Unidos es un desastre dentro del desastre. La epidemia se ha disparado, hay señales de que hay zonas descontroladas. Nueva York es un epicentro, casi es el epicentro mundial en la medida en que Italia y España están llegando al pico. En esa medida, pues se aproxima también una caída de la economía norteamericana. No sabemos en qué medida esto puede influir en las próximas elecciones. Creo que es muy temprano todavía para especular, pero es un ingrediente que no estaba en el mapa y que hay que tomar en cuenta. En México tampoco sabemos cuál va a ser el respaldo o la respuesta que va a tener el gobierno en materia económica. Se espera un aviso importante para este domingo que dará el presidente López Obrador, pero hasta ahora las señales no son en el sentido de que el gobierno haya tomado la situación como un gran parteaguas histórico que obligue a hacer un giro de timón y trasladar recursos al rescate de la economía nacional. Pero bueno, todo esto está digamos, en la mesa de las expectativas. Eso es como lo veo hasta ahora. La CEPAL mismo ya anunció, por supuesto, que la recesión va a ser profunda, que no debe ser coyuntural, y que se espera que el PIB latinoamericano caiga aproximadamente en un 1.8, pero que eso como promedio, pero los PIB nacionales pues van a caer más, y se espera superior de 2 y hasta 3% de caída, o sea, menos 3% en los PIB nacionales en América Latina, hasta esa cifra, lo cual... Lo que sí se sabe en este momento es que la pobreza va a aumentar muchísimo, el empobrecimiento de grupos sociales va a aumentar muchísimo. Los cálculos de la CEPAL, que ya sabemos que son aproximados, pero estima que más o menos 33 millones de personas van a entrar a la categoría de pobres en América Latina, y lo mismo, ¿no? Va a crecer la informalidad como si ya no fuera suficiente, las altísimas tasas de informalidad del trabajo que hay en América Latina. En el caso ecuatoriano es aproximadamente casi el 50% de la población económicamente activa está en la informalidad, con lo cual lo que sí se sabe es que los grupos sociales más vulnerables y de clases medias y bajas van a tener un empobrecimiento muy, muy acelerado. Estábamos precisamente, Ailín, hoy tú estás publicando en Cuba, y ayer publicaste, como mencioné antes, en el Toque y Periodismo de Barrio, un material, un artículo que precisamente aborda este tema de las desigualdades, desde un punto de vista muy particular, que a ti te interesa y por supuesto a mí también, que es el tema de las mujeres. Tu trabajo se llama "La pandemia no discrimina, las desigualdades sí. Mujeres amortiguando la crisis". Dime cuál es tu punto de vista sobre lo que está pasando en el caso latinoamericano, pero específicamente en el caso cubano, con este tema. Bueno, Mile, en realidad sobre esto se ha hablado mucho desde que empezó
empezaron los análisis de la crisis, no en América Latina ni en Cuba, sino desde que empezó la crisis en China, desde que empezó la pandemia en China y luego en Europa y en otras partes de Asia, que es esa idea base que funciona para cualquier tipo de crisis, que es que no todas las personas ni entramos, ni permanecemos, ni salimos de las crisis en iguales circunstancias. Las desigualdades preexistentes son la base desde la cual se gestionan las crisis y, por supuesto, inciden notablemente en la forma en la que esa crisis se vive y en las consecuencias que tiene después, y algunas personas salen con más lentitud y con más daño, ¿no?, de las crisis que otras. Y específicamente este enfoque que trabajé en ese artículo y en otros que han salido en la columna en Cuba, tiene que ver con cómo las desigualdades de género intervienen en la manera en que las mujeres y las sociedades están gestionando la crisis y qué consecuencias podría tener a futuro. Y es algo sobre lo cual han llamado la atención no solamente las organizaciones sociales, las organizaciones feministas, sino también las organizaciones internacionales. Están haciendo como mucho énfasis, desde la OMS hasta ONU Mujeres y otras, están haciendo mucho énfasis en cómo esta crisis en específico, esta crisis y no otras, esta en particular está afectando a las mujeres y qué consecuencias puede tener a futuro. Y tiene que ver con algo que ha sido bastante manejado y analizado en estos días, con que en primer lugar las mujeres, si bien los hombres son más vulnerables biológicamente al contagio y acumulan más presencia en los grupos, entre las personas que fallecen, porque tienen más predisposición biológica a eso, porque los hombres tienden a tener más, por ejemplo, más afecciones respiratorias que las mujeres son más vulnerables en términos sociales y socioeconómicos, porque somos las mujeres las que estamos sobre representadas tanto en los sistemas de salud, hay más mujeres trabajando en los sistemas de salud, y además somos las principales cuidadoras dentro de los hogares. O sea, yo me permito interrumpirte. Tú puedes afirmar, se puede afirmar que esta crisis es especialmente dura para las mujeres en las circunstancias actuales y en el futuro que pueda venir después de lo que está pasando con la pandemia. Sí, a mí me parece que sin dudas. Esta crisis es especialmente dura para los grupos empobrecidos, es especialmente dura para los migrantes, es especialmente dura para las comunidades y grupos, personas desplazadas, es especialmente dura para las personas y grupos que la tienen más difícil en nuestras sociedades. Pero además es especialmente dura para las mujeres. Y es especialmente dura para las mujeres por un par de razones que les comento así como súper rápidamente. Primero, durante la crisis se ha demostrado, tanto en China como en Italia, como en España, como en toda América Latina, que están aumentando escandalosamente los casos de violencia de género al interior de los hogares. La situación de recluimiento obligatorio, las cuarentenas y toques de queda están permitiendo incrementar de una manera muy, muy, muy espeluznante las llamadas y las denuncias por violencia de género. Y eso está siendo así en todos los países, porque lo que se supone es que nos están pidiendo reclusión a un espacio que supuestamente es el espacio seguro, porque el peligro de contagio y de reproducción del contagio está en las calles, pero lo que pasa es que la casa no es un espacio seguro para muchas personas, y muy especialmente para las mujeres y los menores, y también para personas de la tercera edad. Entonces, las mujeres están siendo más afectadas porque están siendo más víctimas de violencia de género, por un lado. Por otro lado, las mujeres son muy afectadas porque también estamos sobrerepresentadas en los grupos de la informalidad del trabajo. O sea, si bien tanto hombres como mujeres acumulan y tienen presencia en los grupos que hacen trabajo informal en toda América Latina, las mujeres estamos sobre representadas como trabajadoras informales, por otro lado, y por eso también nos afecta, porque tenemos menos presencia entonces en los mercados laborales estables, y a la misma vez, por ejemplo, la crisis afecta grandemente a las personas en situación de calle, que eso es una cosa que se está discutiendo bastante poco en América Latina, pero que tiene una importancia crucial. Algunos países están tomando medidas específicas, no todos, porque las personas en situación de calle no tienen, obviamente, a dónde quedarse. Igual las personas en situación irregular, los y las migrantes en situación irregular, o que incluso están en las rutas migratorias. Han habido registros de las condiciones, además de los refugios o de las estaciones de detención migratoria en México y en otros lugares, que muestran las condiciones súper vulnerables de las personas, incluidas mujeres y madres con hijos, en este tipo de lugares.
Entonces, sí, específicamente ese trabajo que tú mencionabas refiere al caso cubano y llama la atención sobre la necesidad de que las medidas que tomen y que estén tomando los gobiernos de afrontamiento de la crisis tienen que tener en cuenta y considerar las desigualdades de género preexistentes y las que se van a reproducir también, ¿no? Al interior de la crisis y después. Porque si no, lo que van a hacer es reproducir y agudizar una desventaja que va a colocar a las mujeres en peores condiciones. Y de hecho, ¿Y qué es lo que está pasando en Cuba específicamente? Porque es decir, en Cuba no se reportan tantos casos de violencia y no se reportan, no hay un problema planteado aparentemente sobre el tema de los cuidados. Supuestamente hay una organización institucional que se hace cargo de un montón de elementos del cuidado de la familia, del cuidado de los hijos. ¿Cómo funciona eso en Cuba? Bueno, dos cosas, muy rápido. En primer lugar, no puedes decir que en Cuba no se reportan casos de violencia porque en Cuba no hay líneas institucionales específicas habilitadas para eso. El asunto de ese aumento de las tasas de violencia de género al interior de los hogares, producto del recluimiento, las cuarentenas y de los recluimientos voluntarios y sugeridos también, para hacer frente a la coyuntura relacionada con el coronavirus, no ha desencadenado en Cuba una acción institucional específica sobre temas de violencia. Hasta este momento hay 2 servicios habilitados, uno que se ha habilitado desde la sociedad civil, la plataforma Yo Sí Te Creo, que ha habilitado una línea de teléfono de acompañamiento a víctimas, y un correo electrónico que ha habilitado el Centro Oscar Arnulfo Romero en La Habana para acompañamiento y asesoría jurídica y psicológica para casos de violencia. Pero no hay una línea directa, como en el caso, por ejemplo, de Argentina, que hay un montón de políticas institucionales que están teniendo lugar ahora mismo para atender estos casos. Entonces, en el caso cubano, eso no está siendo un tema. Las políticas que se han tomado... ¿Y tú crees que debe ser un tema? Yo creo que debe ser un tema, claro, yo creo que debe ser un tema sin ninguna duda. Y lo mismo con el tema de los cuidados, que es un asunto que a mí en lo particular me preocupa tremendamente, porque también se está desconsiderando cuál es la sobrecarga hacia las mujeres que está representando la crisis, la gestión de la crisis y por supuesto el cierre de las escuelas y tal. Y más que eso, las medidas de política social que se están tomando en Cuba yo creo que son súper favorables si las miras globalmente, efectivamente protectoras, sobre todo para las personas que trabajan en el sector estatal, pero a la misma vez yo creo que están carentes todavía de una mirada de género importante. Porque, como digo en el artículo, por ejemplo, otorgan licencias no remuneradas a las madres de niños preescolares, si bien se remuneran las licencias que tengan que tomar las madres de niños en edad escolar, y en la educación especial no es así para los preescolares, siendo que el sistema público de atención para preescolares, que efectivamente no ha cerrado hasta el momento, tiene poca capacidad, es bastante deficiente en términos de capacidad. Entonces sí, yo creo que eso es un asunto que hay que atender. Y no es el tema de hacer este grupito de medidas para las mujeres. El tema es de transversalizar con un enfoque concentrado en todas las desigualdades y específicamente las desigualdades de género, todas las políticas, todas y cada una de las políticas que se tomen. Y al fin y al cabo se trata un poco de lo que tú has estado abogando, que es la transversalidad de la mirada de género, ¿no? No, y un tema, muy rápido, un tema particularmente importante, que sobre eso no habla el artículo, pero hay varias personas pensando al respecto y habrá noticias en los próximos días, es la afectación que van a tener los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, en el caso cubano, que son contratados, que también deberán o tener licencias no remuneradas o recibir un salario el equivalente, o sea, la obligatoriedad es que el empleador dé el equivalente al salario básico, que es muy inferior a los ingresos que habitualmente ellos tienen, y aunque no hay datos claros, es probable que la mayoría de las mujeres que estén trabajando en el sector no estatal estén trabajando como contratadas y no como dueñas de negocios, con lo cual van a ser particularmente afectadas. Porque de hecho, no tendrían respaldo, no tendrían ningún respaldo de amortiguación para ellos. Claro. Y de hecho quería preguntarle a Gerardo, porque hace unos pocos días hubo como un llamado de atención muy grande en los medios y también en algunas organizaciones sociales cuando López Obrador dijo que las mujeres, que hay millones de enfermeras, que las mujeres en las casas serían como millones de enfermeras cuidadoras, ¿no?
Y eso como levantó mucha crítica y mucha alerta porque responde justamente a esta idea de que las mujeres en las casas somos las cuidadoras y la responsabilidad del cuidado es de las mujeres y que, bueno, los sistemas de salud pública tienen que enfrentar la situación hasta el límite que les sea posible, pero que contamos con las mujeres, ¿no? Para que ellas se hagan cargo de los cuidados en los hogares y sean las que prevengan y asistan. Entonces, ¿cómo se vivió eso en México y qué alcance tuvo eso? Bueno, esa es una parte de del discurso del presidente López Obrador que ha sido más debatido. No es el único aspecto. Este es un líder político que tiene una zona de conflicto con el discurso público. Este es un asunto. Considerar que la mujer se queda más con el hombre, la mujer con la familia, que la mujer tiene más trayectoria en el cuidado de los adultos mayores, de que la mujer es la fortaleza final de del cuidado de la casa. Esto, por supuesto, detonó la polémica, igual que una intervención anterior en la que aludió a símbolos religiosos como un elemento de resguardo y de defensa, lo cual hay que entender en dos sentidos. Por una parte, hay una trayectoria de muy acentuada religiosidad popular que efectivamente corresponde a ese tipo de expectativa, de convicción, de creencia, absolutamente respetable como toda la creencia. Pero otra cosa distinta es que un presidente, un jefe de Estado de un Estado laico, alegue razones religiosas para enfrentar una epidemia. Esto también fue motivo de una enorme discusión que se conecta además con el resto del debate político. Este es un elemento que está, digamos, creando ruido dentro de la crisis, ¿no? La discusión, la polémica que ya venía desarrollándose desde meses antes sobre tramos importantes del discurso, de las posiciones, de los lineamientos del presidente, que además es un presidente enteramente mediático, tiene una aparición en cadena nacional en la televisión eh, todos los días, 2 horas. Bueno, no es exactamente cadena nacional, los medios del Estado son los que transmiten fundamentalmente. Pero esa exposición pues le da presencia, le da una enorme fuerza a la transmisión del mensaje, pero también transmite toda esta parte que se presta pues, al debate público, desde luego. Ya, sabes, Aileen, no sé si sabes que Gerardo tiene ya listo, ya terminado. Esto es un honor para nosotros poder hablar de eso ahora mismo porque está casi saliendo del horno o a punto de salir de verdad del horno después que pase la crisis. Un libro sobre Cuba que se llama Cuba, el futuro a debate. Es un libro que está próximo a editarse, de más de 200 páginas, que ha escrito Gerardo evaluando precisamente las políticas de futuro posibles, cómo se ha ido gestionando una idea de las salidas posibles para Cuba después de la caída del muro en el año 89. Entonces, yo quería preguntarle a Gerardo, que ha estado observando la realidad cubana y que precisamente a tenor de esto que mencionaba sobre López Obrador, hace una lectura también política sobre lo que pasa en Cuba. ¿Cómo ves tú, como outsider inside, es decir, cómo ves tú en esa doble condición la dinámica de la política en Cuba, la gestión política en Cuba, si la comparas en su devenir en los últimos 30 años y precisamente frente a esta crisis? Bueno, yo creo que una parte de lo que dices es justamente, creo que el rasgo principal. Desde poco antes de la caída del muro de Berlín, en Cuba se discute qué hacer, porque es una sociedad construida bajo las coordenadas de la Guerra Fría, de la existencia de un campo socialista, con una serie
de valores, instituciones, recursos y demás, y de pronto, casi de la noche a la mañana, en el caso de la URSS, pues literalmente de la noche a la mañana, todo aquello se derrumba. Entonces, durante los primeros años, lo que recuerdan todos los cubanos como el periodo especial, había mucho debate en el mundo sobre qué hacer en Cuba. Parecía que había muchas recetas y alternativas y opciones y sugerencias, hubo hasta libros, investigaciones y demás. Pero dentro de Cuba ya se discutía, y no solamente dentro del gobierno. Creo que la discusión dentro del gobierno o dentro de la dirigencia, pues se puede advertir en algunos elementos visibles, en resoluciones de los congresos del Partido Comunista, en decisiones efectivas de gobierno, los diferentes cambios en la economía y demás. Pero en la sociedad se desarrolló un debate que no ha cesado. Ahora está mucho más vivo y es más visible por los recursos tecnológicos y por la fluidez de la información, pero esto existe hace mucho tiempo y creo que es una de los grandes saltos de este periodo. Vuelvo al artículo de Rafael que publica en Cuba, en el que dice que demandas o expectativas sociales parece que se están cumpliendo ahora a tenor o bajo la presión de la crisis. Vamos a ver qué tan estables o con qué firmeza o con qué grado de solidez se presentan, pero no deja de ser interesante esta observación porque pareciera que solo bajo una presión de este tipo hay respuestas a cuestiones que no son que no atentan contra la esencia del sistema, de las instituciones, sino que son reformas dentro del sistema absolutamente plausibles. De manera que yo creo que todo esto puede irse desilvanando también en las próximas semanas o meses. De alguna manera, si es que se puede decir, la reclusión, el confinamiento, la crisis económica, el número importante de personas enfermas y sobre todo de personas muertas, de personas que hemos perdido durante las últimas semanas, meses, en todo el mundo, nos están dando una lección de vida. No vamos a ser ya iguales a nivel personal, a nivel de cada uno de nosotros habrá aprendido una lección de cómo cuidarnos y cómo cuidar a los otros luego. Si yo les pidiera por favor a cada uno de ustedes para despedirnos en esta conversación muy inteligente, muy grata que hemos tenido, que ojalá pudiera prolongarse mucho más allá, ¿qué se llevan en una frase hasta lo vivido, hasta aquí, mirando las situaciones que hemos tenido que presenciar en Asia, en Europa, y probablemente en Latinoamérica en las próximas semanas de manera más aguda? ¿Qué se llevan como aprendizaje, como crecimiento, cada uno? Bueno, para mí es la convicción de que no podemos volver a la normalidad. Eso que deseamos muchas veces decimos de queremos volver a como era antes, yo creo que cada vez deberíamos tener más claro, o yo tengo más claro, que no deberíamos poder volver al momento anterior, que de esto deberíamos poder sacar un tipo de política, un tipo de sensibilidad y un tipo de conexión con el mundo que pase por el hogar y que vaya más allá del hogar. O sea, lo que teníamos antes era una sociedad en crisis, eran sociedades en crisis, y no podemos volver a las sociedades en crisis con el mismo nivel de acriticidad que muchas veces regula nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, sociedades inseguras. Sociedades inseguras. Sociedades inseguras, sociedades con otros tipos de crisis, con crisis estructurales, con desigualdades estructurales, con incapacidad de gestionar la incertidumbre, tanto a nivel individual como colectivo, y sobre todo con mucho desamparo. Lo que se está registrando tanto en muchos lugares de Europa como en América Latina es justamente el desamparo de vida también, y la falta de asistencia a nivel de tejido social y a nivel institucional.
Entonces, mi aprendizaje es que la normalidad que precedió a esta crisis es una normalidad perversa, es una normalidad deforme, que lo que hace es habilitar este tipo de desprotección. Y entonces el aprendizaje y el deseo sería no volver a esa normalidad. Muy bien, Gerardo. ¿Cuál es tu visión sobre este tema? ¿Quizás más optimista? No, realmente no me siento tan optimista porque el grado tan profundo y tan hiriente, tan devastador de la crisis no ha sido suficiente para provocar una reacción equivalente en los que tienen la capacidad de responder. Es decir, todavía movilizar recursos todavía es difícil. Disponer de ayuda, de solidaridad al tamaño, a la dimensión de las cosas todavía es difícil. Tomar decisiones internacionales o nacionales que respondan a la dimensión de lo que hay todavía es difícil. De modo que las sociedades, esas sociedades en crisis de las que habla Aylin, pues todavía tienen mucho por delante. No obstante, sí hay elementos de optimismo, porque la solidaridad humana se manifiesta a través de las fronteras. Es decir, podemos encontrar muchos ejemplos que ya conocemos por el paso del tiempo en Italia, España, ahora en América Latina. En México hay una conciencia de la solidaridad social muy arraigada desde el terremoto del 85 y los temblores de 2017, y son rasgos que aparecen, pero también aparecen otros rasgos, y aquí me remito a algo que decía Aylin hace un rato: la discriminación, la xenofobia, la desigualdad, pues o permanecen o se disparan. Es una mezcla de sensaciones y de expectativas de todo. Habrá que tomar lo mejor de todo ese cóctel tan sorprendente que tenemos enfrente. Bueno, pues es increíble realmente, es increíble. Hace unas 2, 3, 4 meses el común de nosotros no podía imaginar el tamaño de un daño tan grande a todos, a la humanidad. Yo les agradezco muchísimo este diálogo, que ha sido muy inteligente, muy interesante para mí. Yo estoy segura que para quienes nos oigan va a ser también apetitoso en ese sentido, nos hace pensar, nos deja con muchos asuntos tópicos indicados, luces sobre determinados tópicos, que es importante que sigamos dándole alguna análisis. Les agradezco mucho, repito, a Gerardo, a Aylin, los despido con mucha dificultad porque realmente quisiera estar más rato con ustedes aquí conversando, pero pues nada, el confinamiento tiene también sus rigores, hay que hacer otras cosas. Abrazos para ustedes. Les mando un beso grande, un abrazo muy, muy fraterno, porque ustedes son personas muy especiales. Quiero que sigan con nosotros ayudándonos a hacer un Cuba precisamente y hacer la prensa cubana desde esta visión. Muchas gracias y un abrazo. hasta luego. Saludos. Chao. Chao.